Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo medían antiguamente el tiempo? Hoy veremos este tema, veremos también el caos en algunas dataciones medievales, algunos extraños anacronismos medievales y las dataciones de las fuentes religiosas. Comenzamos. La versión cronológico-histórica de Scaliger no fue en absoluto la única. Existieron versiones alternativas que se diferenciaban mucho de ella. En relación con esto, el cronólogo contemporáneo Elias Bickerman habla con pesar sobre el caos de las dataciones medievales. Además, el análisis de documentos antiguos muestra que las nociones pretéritas sobre el tiempo se diferenciaban drásticamente de las actuales. Hasta los siglos XIII-XIV, los aparatos de medición del tiempo eran una rareza, artículos de lujo. Ni siquiera los eruditos disponían siempre de ellos. Los relojes habituales para la Europa medieval fueron los de sol, los de arena y las clepsidras, es decir, los relojes de agua. Pero los relojes de sol servían únicamente de día y si el tiempo era despejado, mientras que las clepsidras o relojes de agua seguían siendo una rareza. A finales del siglo IX, para contar el tiempo se utilizaban ampliamente las velas. Por ejemplo, el rey inglés Alfredo en sus viajes llevaba consigo velas de igual longitud y ordenaba encenderlas una tras otra. La misma cuenta de tiempo se siguió utilizando también en los siglos XIII-XIV. Los monjes se orientaban por la cantidad de páginas que les daba tiempo a leer o recitar de los libros sagrados o salmos entre dos observaciones del cielo. Para la gran mayoría de la población, el hito principal del día era el tañido de las campanas. Pero para las observaciones astronómicas se necesitan relojes que marquen hasta los segundos. Pero resulta que incluso después de que se inventasen y difundiesen en Europa los relojes mecánicos, estos durante largo tiempo carecieron incluso de la aguja que marcaba los minutos. Por no hablar ya del segundero, es decir, la aguja que marca los segundos. En contraste paradójico con la inexactitud de la medición del tiempo real, en la Edad Media se desarrolló una cábala cronológica de lo más sofisticada. En particular, los mismos fragmentos temporales que se utilizaban para medir el tiempo terrenal adquirían una longitud totalmente diferente cuando se utilizaban para la medición de los acontecimientos bíblicos. San Agustín equiparó cada día de la creación con un milenio e intentó determinar la longitud de la historia de la humanidad. Ya sabéis, lo de Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Es decir, 6 días, 6.000 años. Si esto os parece interesante y queréis saber más, suscribiros a mi canal. Es muy importante un rasgo tan inherente de la historiografía medieval como el anacronismo. El historiador medievalista soviético Aron Yakovlevich Gurevich escribía: el pasado se dibuja en las mismas categorías que la actualidad del momento. Los personajes bíblicos y antiguos figuran en atuendos medievales. El moralista medieval atribuye a los antiguos romanos la cortesía, cualidad específica del caballero medieval. Las épocas del Antiguo y Nuevo Testamento no están en una secuencia temporal simple. A cada acontecimiento y personaje del Antiguo Testamento le corresponde un fenómeno análogo de la época del Nuevo Testamento. Lo que mejor revela la actitud anacrónica hacia la historia es la cercanía en los portales de las catedrales de los reyes y patriarcas del Antiguo Testamento a los antiguos sabios y personajes evangélicos. Los cruzados a finales del siglo XI estaban convencidos de que no castigaban a los descendientes de los verdugos de Cristo, sino a los propios verdugos de Cristo. Los historiadores actuales, partiendo de la cronología scaligeriana, consideran que en el medievo se mezclaron a gran escala las épocas y los conceptos. Que los autores medievales, solo por su ignorancia, identificaban la época antigua y bíblica con la época del medievo. Por ejemplo, los pintores medievales a menudo representaban a los personajes bíblicos y antiguos con atuendos y ropas típicamente medievales. ¿Y cómo se suele explicar esto? Pues así, los artistas y eruditos medievales eran ignorantes que amaban los anacronismos. Pero es posible que exista otro punto de vista, concretamente que las afirmaciones de los cronistas medievales y las representaciones de los pintores medievales realmente correspondían con la realidad.
mientras que nosotros hoy en día las consideramos anacrónicas solo porque seguimos la errónea cronología scaligeriana. No hay que olvidar que la versión cronológica scaligeriana fijó solamente una de tantas concepciones cronológicas medievales. Por ejemplo, algunos consideraban que el Sacro Imperio Romano Germánico de los siglos X-XIII era la continuación directa del antiguo Imperio Romano, que cayó supuestamente en el siglo V según la versión scaligeriana. He aquí el rastro, por ejemplo, de una discusión medieval muy extraña desde el punto de vista actual. El historiador soviético y ruso Dmitry Nikolaevich Yegorov escribía: Petrarca, supuestamente basándose en toda una serie de observaciones filológicas y psicológicas, afirmaba que los privilegios dados por César y Nerón a la casa de los Habsburgo eran falsos. En aquel entonces todavía era necesario demostrar esto. En relación a estos famosos documentos, la historiadora y periodista austríaca Eva Prista señala que todos los personajes interesados comprendían perfectamente que se trataba de evidentes y descarados documentos falsificados, y sin embargo ellos cortésmente hacían la vista gorda a esta circunstancia. Esa es la interpretación actual de este hecho. Vosotros estaréis acostumbrados a pensar que los famosos combates de gladiadores fueron únicamente un fenómeno de la antigüedad, pero no es así. El pedagogo ruso del siglo XIX, Vladimir Klasovsky, tras hablar de los combates de gladiadores en la antigua Roma, añade inmediatamente que estos combates también transcurrían en la Europa medieval en el siglo XIV. Por ejemplo, señala los combates de gladiadores en Nápoles cerca de 1344, en los que estuvieron presentes Juana I de Nápoles y su primer esposo, Andrés I de Anjou, Hungría. Estos combates, al igual que los antiguos, a veces terminaban con la muerte de sus participantes. Pasamos ahora a la datación de las fuentes religiosas. Su historia es oscura y confusa. La cronología de los libros bíblicos y su datación es muy incierta y descansa sobre la autoridad de los teólogos cristianos de la Baja Edad Media. Yosif Aronovich Krivelov, especialista soviético en la historia del judaísmo y del cristianismo, de las ciencias de la religión y de los estudios bíblicos, escribe lo siguiente: la verdadera historia del origen de los libros del Nuevo Testamento tampoco coincide con aquella que defiende la Iglesia. El orden aceptado hoy en día de algunos libros del Nuevo Testamento es directamente opuesto al orden instaurado por la tradición eclesiástica. Los nombres reales de los autores de los libros del Nuevo Testamento siguen siendo desconocidos. Como veremos más adelante, el punto de vista aceptado hoy en día de que los libros del Viejo Testamento son anteriores a los del Nuevo Testamento también causa muchas dudas y contradice los resultados de la aplicación de nuevos métodos empírico-estadísticos de datación. En relación a esto, cabe analizar la cuestión de la antigüedad de los manuscritos de los libros bíblicos conservados hasta nuestros días. Resulta que su origen es medieval. Yosif Krivelov señala que los ejemplares más antiguos conservados más o menos completos de la Biblia griega son los códices alejandrino, vaticano y sinaítico. Los tres códices han sido datados mediante la paleografía de la segunda mitad del siglo IV. La lengua de los códices es griega. El menos conocido es el Códice Vaticano. En particular, no está claro de dónde salió este monumento y cómo acabó en el Vaticano en 1475. Del Códice Alejandrino se sabe que en 1628 el patriarca Cirilo Lucaris lo regaló al rey inglés Carlos I. Y el Códice Sinaítico fue descubierto ya en el siglo XIX por el teólogo y lingüista alemán Konstantin von Tischendorf. Los escritos bíblicos considerados más antiguos son el manuscrito de la profecía de Zacarías y el manuscrito de Malaquías, ambos datados supuestamente del siglo VI. Es más, fueron datados también en base a la paleografía. Yosif Krivelov señala que los manuscritos más antiguos de la Biblia que se han conservado están realizados en lengua griega. No existe ningún manuscrito de la Biblia en hebreo que sea anterior al siglo IX. El manuscrito en hebreo más antiguo es un extracto del libro de los profetas o Nevi'im y es datado supuestamente del año 859. Los siguientes dos manuscritos más antiguos son un manuscrito que contiene el libro de los profetas, datado del año 916, y un manuscrito que contiene todo el libro del Antiguo Testamento, datado supuestamente del año 1008.
Sin embargo, el primero de ellos tiene una fecha inscrita, 1228. Los historiadores alegan que se trata de puntuación babilónica de las letras y consideran hoy en día que el año inscrito es según la era seleucida, y por eso concluyen que realmente el año inscrito es el 916. No obstante, no hay motivos serios para tal afirmación. Por eso es muy posible que el año 1228 esté inscrito según la era del nacimiento de Cristo. Pero de ser así, el manuscrito debería ser datado del siglo XIII y no del IX. Estamos hablando de una diferencia de 4 siglos. Así que el manuscrito más antiguo en hebreo que contiene completo el Antiguo Testamento dataría supuestamente del año 1008. Se supone que el canon de la Biblia fue instaurado en el Sínodo de la Odisea supuestamente en el año 363-364. Sin embargo, no se han conservado las actas de este sínodo ni de otros concilios antiguos. En realidad, el canon oficial fue instaurado a partir del Concilio de Trento, convocado en tiempos de la Reforma. Tuvo lugar entre los años 1545 y 1563. Por orden del Concilio de Trento, se destruyó una gran cantidad de libros que fueron declarados apócrifos. Cosas. En particular, crónicas sobre los reyes de Judá e Israel. Ya jamás podremos leer estos libros. Se puede afirmar sin ningún problema que fueron destruidos porque no describían la historia antigua de la misma manera que lo hacían los libros de la victoriosa facción de los historiadores scaligerianos. Cabe señalar que había muchos más textos apócrifos que escritos declarados canónicos. Como ya he dicho antes, la aplastante mayoría de las dataciones de los manuscritos bíblicos está basada en la paleografía. Este tipo de datación depende por completo de la conocida de antemano cronología scaligeriana. Al cambiar la cronología, también cambian automáticamente todas las dataciones paleográficas. He aquí un ejemplo importante. En 1902, el inglés Nash adquirió en Egipto un fragmento de un manuscrito hebreo en papiro. Los estudiosos no podían llegar a un consenso. Luego decidieron considerar que el texto era de principios de nuestra era, es decir, de alrededor de unos 2000 años. ¿Sabéis en qué influyó este acuerdo arbitrario sin fundamento científico? Pues ni más ni menos en la datación de los famosos manuscritos apócrifos de Qumrán. Y es que cuando estos fueron descubiertos fue precisamente la comparación de los tipos de letra lo que dio la posibilidad de determinar desde un principio su antigüedad. Y así, un fragmento de papiro sobre cuya datación no podían ponerse de acuerdo, arrastró consigo una gran cantidad de otros documentos. En cuanto a la datación de los rollos de Qumrán, cabe señalar que los científicos estaban en desacuerdo. Unos alegaban que eran del siglo II, mientras que otros afirmaban que eran de los tiempos de las cruzadas. Estamos hablando ni más ni menos de una diferencia de 9 siglos. Sin embargo, hoy en día la datación de principios de nuestra era se considera probada después de que en 1962 fuera realizada una prueba por radiocarbono. Pero, como veremos más adelante, la prueba por radiocarbono en realidad no es aplicable a acontecimientos que distan de nosotros 2000-3000 años. ¿Por qué? Pues porque los resultados obtenidos dan una gran dispersión de fechas, que alcanza los 1000-2000 años para muestras de la misma edad. Es decir, por si no ha quedado claro, una muestra orgánica cualquiera que tenga unos 500 años reales de antigüedad, al ser datada con carbono 14 puede dar una fecha que sea 1000 o 2000 años más antigua. Pero es que en ocasiones este error no es solo hacia el pasado, sino también hacia el presente. Es decir, el famoso método de datación por radiocarbono, también conocido como método del carbono 14, no es fiable en absoluto para datar muestras pertenecientes a nuestra civilización. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que el viernes que viene nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.